Evangelio es del 1 al 2, el capítulo 23 de San Mateo. Y nos dice que debemos de vivir como hijos de un mismo Padre. Después de haber leído una o dos versiones, o haber puesto algún video con los personajes para ir viendo algunas palabras de diferencia entre una edición y otra, pasamos a cada versículo. Vamos a empezar en el número 1. Estamos en el capítulo 23 de San Mateo. El versículo número 1 nos dice: entonces se dirigió a la gente, Jesús, y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Muy bien, de estos dos versículos, si nosotros recordamos lo que sucedió, todo el capítulo 22, donde estuvo Jesús, ¿en qué lugar estuvo normalmente? En todo lo que estuvo platicándole las parábolas a estos personajes, aparte de los discípulos, ¿dónde estaba? En el monte. Estaba enseñando ¿dónde? En la sinagoga, en el templo, porque ahí se reunían los escribas, fariseos, unos sacerdotes, ¿verdad? Entonces había también, ahora en este caso también había más gente, aparte de sus discípulos que siempre andan con Jesús, que los fariseos, sacerdotes y sumos sacerdotes y escribas, había más gente. Entonces empieza Jesús empieza dirigiéndose a todos, porque está en el templo, ¿verdad? Y les hace alusión a lo que hacen los fariseos y los escribas. Y él dice que en la cátedra de Moisés se han sentado, o sea que ellos saben mucho de la ley que Moisés dejó escrita, que fue de la forma en que Dios quiso que estuviera organizado su pueblo. Pero fíjense que en ese tiempo de Jesús, los judíos reconocían el liderazgo de los fariseos y de los sumos sacerdotes, porque eran personas que se dedicaban 8 horas a estudiar la ley, ¿verdad? 8 horas a trabajar para la gente y 8 horas para descansar o divertirse, ¿verdad? Y la gente los admiraba, ese liderazgo que tenían. Pero llegó un momento que el poder se apoderó de ellos y la autoridad la utilizaban con poder y se olvidaron de servir a la gente. Entonces por eso aquí en el versículo 3 Jesús dice: hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta. O sea, las enseñanzas todas las sabían los fariseos, pero la conducta cambió en ellos, ¿sí? Entonces por eso dice que no imiten su conducta, porque dicen una cosa, les están enseñando, pero no la hacen, ¿sí? Entonces empieza a describir algunas, como dice, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Por eso dicen, pero ellos no lo hacen. Y luego dice, en el versículo 5 dice: todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. O sea, ellos quieren lucirse. Y se hacen bien anchas las filasterías y bien largas las orlas del manto. Si se fijaban en el vestuario que traían los fariseos, traían un manto largo, entonces toda la orillita tenían como una cintilla, ¿verdad? Que los diferenciaba de los demás judíos, que también usaban un manto, usaban una túnica. Era la diferencia que había para poder distinguir a un fariseo o a un sumo sacerdote. Dice: quieren el primer puesto en los banquetes
y los primeros asientos en las sinagogas, pero se les saluda en las plazas y que la gente les llame rabí. Quieren que ellos se sientan distinguidos. Si van a un banquete, que los pongan en los primeros asientos. Y cuando andan en la calle quieren que todos los saluden, ¿verdad? Y que aparte les llamen rabí. En algunas ediciones dice rabí, en otras dice maestro. Muy bien. Entonces, en el versículo 8 dice, ustedes en cambio no dejen que los llamen rabí. Dijimos que rabí significa maestro, porque un solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Les pone bien en claro Jesús a sus discípulos, porque ellos también están escuchando su enseñanza, que ellos no deben dejar que se les llame maestro, porque ellos reconocen quién es el único y verdadero maestro, ¿verdad? Y ustedes todos son hermanos. Ni llamen a nadie padre, dice, porque vuestro en la tierra, dice, ni llamen a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es su Padre en el cielo. O sea, aquí en la tierra que a nadie le debemos de llamar padre, nos dice Jesús, porque nuestro Padre está en el cielo. Ni tampoco los dejen llamar directores. En otras versiones dice jefes, por eso le puse los dos nombres calificativos. Dice, porque un solo es el director de ustedes, el Cristo. Muy bien. Y por último dice, el mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. De estos versículos del 8 al 10, donde nos dicen que a nosotros también nos está hablando directamente porque somos sus discípulos. En este momento el texto le está diciendo Jesús a sus discípulos que ellos no deben dejar que se les llame maestros ni tampoco directores, porque hay solo uno que es maestro y director, y ese es Cristo. Entonces, porque lo mismo hacían los fariseos, ellos querían que les llamaran así. Entonces, ellos sentían esa gran, como se volvían como soberbios, vanidosos, porque querían que los trataran diferente a todos los demás. Aquí hace o subraya Jesús algo muy importante que les dice a los discípulos: ustedes son todos hermanos. O sea, el trato debe ser como hermano, no con un adjetivo calificativo ni de maestro ni de director. Entonces, aquí del versículo 11 que dice, el mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Y la pedradota iba precisamente para los fariseos, ¿verdad? Porque ellos se ensalzaban mucho. Sí, todo el mundo sabía que ellos tenían mucho conocimiento con respecto a la ley y la ponían en práctica hacia los demás, pero ellos no lo hacían. Entonces, ellos se enorgullecían y en forma muy vanidosa y soberbia trataban al pueblo. Entonces, por lo tanto, el otro, o sea, el hermano, el que debiese tratarse como hermano, como está aconsejando Jesús, lo humillaba. ¿Se acuerdan de este pasaje donde está el fariseo y un publicano, verdad? Una persona X, pudiéramos decirla, que con gran humildad y sintiéndose así con mucha humildad, no podemos decir la misma palabra, no quería ni siquiera elevar los ojos al cielo, porque sabía, se sentía pecador, y en cambio el fariseo acá, hablándole a Dios así de una forma muy soberbia, porque criticando al otro y olvidándose de que él también era igual. Entonces, aquí este versículo 11 dice, el mayor entre ustedes será su servidor. O sea, ellos que eran los fariseos, que tenían
un puesto de enseñar, de guiar, de dirigir a su pueblo, porque las enseñanzas las habían recibido ellos, en lugar de servir, se ensalzaban y se sentían muy orgullosos y querían que los trataran diferente. Entonces dice, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces aquí Jesús está hablando muy fuerte, muy directo, con palabras bastante directas y fuertes, otra vez volviendo a la misma palabra, porque la actitud que tenían los fariseos ante el pueblo era bastante altanera, bastante soberbia, y se olvidó de ser un servidor, o sea, de ayudar al prójimo, así como nos dice Jesús. Entonces, recordando el texto, al principio, ¿a quién se dirigió Jesús? A los fariseos. A los fariseos, pero aparte de ellos, pues no estaban solos, había más gente, ¿verdad? A la gente, a sus discípulos, porque ellos están escuchándolo, y claro, que las pedradas van a ser para los fariseos, ¿verdad? Porque empieza, pues, hablándoles de ellos, cómo se comportan. Jesús dice a sus discípulos, hagan y observen todo lo que les digan, los escribas y los fariseos, pero no los imiten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Muy bien. ¿Qué acciones les critica Jesús a los fariseos? El de que quieren que los traten como... saluden y les digan maestro. Quieren que los saluden en la calle como gran personaje. Quieren que los sienten en las primeras en los banquetes, ¿verdad? Esa actitud es la que está criticando Jesús. ¿Cómo no deben dejar que los llamen a los discípulos? Les dice Jesús, ¿y por qué? No deben dejar que los llamen como maestros, tampoco directores, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo les dice a los discípulos que deben de ser? ¿Cómo? Servidor de Como hermanos, ¿verdad? Como hermanos, es un trato fraterno. Muy bien. Dice, un solo es el director de ustedes. ¿Quién es? Jesús. El Cristo, ¿verdad? Jesús, el Cristo. También pudiese en algunas otras versiones decir guía, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la última frase que les dice Jesús a todos? El que se